Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara en tu pantalla antes. Entonces, hola, mi nombre es Molly Westbrook y subo videos de crímenes reales como este cada semana. Así que si crees que eso es algo que te podría interesar, por favor suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Esta semana vamos a hablar sobre el caso resuelto de Lindsay Van Blanken. Ella era una artista en ascenso que tenía un futuro brillante y prometedor por delante, tanto en su carrera como en su vida personal. Sin embargo, a principios de los 2000, ese futuro le fue cruelmente arrebatado por un asesino motivado por la ira y los celos. Así que para el caso de esta semana vamos a retroceder casi 2 décadas hasta el año 2003, en la ciudad de Sydney, en Nueva Gales del Sur, Australia, y esta es Lindsay Van Blanken. Ella tenía 18 años y vivía en Sydney con su familia. Lindsay nació en 1985. Sus padres se llamaban Ron y Cynthia Van Blanken, y Lindsay era una de 2 hijos. Tenía una hermana mayor, Luisa. Lindsay era descrita como una joven bastante tímida y tranquila. Creo que eso era probablemente sobre todo con personas que no conocía muy bien. Era tímida, pero también adorable, amable y muy talentosa. Lindsay era muy buena en el arte, era muy creativa. Le encantaba dibujar, diseñar y la animación. Pasaba horas y horas dibujando diferentes personajes animados que se le ocurrían. Los dibujaba en un pequeño diario de arte que tenía y eso era lo que quería hacer con su vida. Ese era su sueño. Quería una carrera en arte y animación. Ahora los padres de Lindsay, Ron y Cynthia, ya no estaban juntos en el momento en que ocurrió este caso. Se habían separado y, según tengo entendido, Lindsay vivía con su madre. Pero por lo que puedo deducir, aún tenía contacto regular con su padre, Ron. Luego, en abril de 2001, su madre Cynthia se volvió a casar. Se casó con un hombre llamado David Pleasance, así que pasó a ser Cynthia Pleasance, y David se convirtió en el padrastro de Lindsay. De hecho, fue en su boda cuando Lindsay, que tenía 16 años, conoció a un joven llamado William Harold Matheson, o simplemente Will Matheson. Él era solo un par de años mayor que Lindsay, creo que unos 2 o 3 años mayor, y estaba en la boda porque estaba tocando música ahí. Tocaba el violonchelo y era parte del cuarteto de cuerdas. Mientras estaba ahí, él empezó a platicar con Lindsay y también con su mejor amiga Jocelyn, y tuvieron una buena conversación. Todos se llevaron muy bien y se mantuvieron en contacto incluso después de la boda. Intercambiaron números de teléfono y empezaron a hablar con bastante frecuencia. Lindsay y Will empezaron a hablar. Después de esto empezaron a verse y simplemente pasar el rato juntos, y parecía que realmente disfrutaban estar en compañía del otro. Vivían muy cerca uno del otro. Lindsay vivía con su familia en un pequeño suburbio llamado Queen's Park en Sydney, y Will vivía a menos de 10 minutos en un área llamada Coogee. Pronto se convirtieron en muy buenos amigos. Lindsay y Will desarrollaron una buena amistad y con el tiempo amistad gradualmente se convirtió en algo más, en una relación. Empezaron a verse y a salir juntos y Lindsay mantuvo esto bastante en secreto por un tiempo. Ella como que mantuvo su relación un poco en secreto de su familia. Ellos conocían a Will Matheson, pero creo que pasaron varios meses antes de que Lindsay hablara un poco más de él, así que su familia realmente no sabía mucho sobre él. Aunque a medida que Lindsay seguía viendo a Will, ellos empezaron a notar algunos cambios en ella. Una de las primeras cosas que notaron fue que de repente salía mucho por las noches. Salía por las noches y se encontraba con Will y podía estar fuera durante horas. Aparentemente solo pasaban el rato en los parques locales y también iban al cementerio por la noche, lo cual no era nada típico de Lindsay. No creo que ella fuera realmente el tipo de persona que haría algo así, pero claramente Will sí lo era. Su familia también notó que empezó a vestirse de manera muy diferente. Su estilo simplemente cambió por completo. De hecho, empezó a vestirse de manera muy parecida a Will. Empezó a usar estos gorros y ropa vieja y oscura, justo como él usaba. Cambió su peinado. Aparentemente empezó a hablar como él. Comenzó a usar las mismas palabras y frases que él usaba.
De alguna manera, ella se convirtió en una persona completamente diferente y creo que sus padres, su madre Cynthia y su padrastro David, estaban bastante preocupados por esto. No les gustaba el hecho de que Will hubiera cambiado a Lindsay. Creo que les preocupaba que el hecho de que ella cambiara la forma en que hablaba, cómo se vestía y lo que hacía, no fuera necesariamente solo ella experimentando y tratando de, ya sabes, encontrar su propio estilo y lo que era correcto para ella. Les preocupaba que fuera más bien él siendo muy controlador, tratando de controlarla y manipulándola para que fuera más como él. Porque eran personas muy diferentes, realmente no parecían tener mucho en común. Como dije, Lindsay era una chica joven bastante tímida y callada, pero era amable, sonriente y en su mayoría feliz. A ella le encantaba el arte, era creativa, mientras que Will Matheson tenía una personalidad completamente opuesta. Él era muy oscuro y siniestro, disfrutaba leer cómics muy oscuros. Su personaje favorito de cómic era un asesino loco. Le gustaba escuchar música bastante oscura. Disfrutaba canciones sobre violencia, mutilación y estrangulación. Coleccionaba ratas y creo que también hurones. Tenía muchos y los guardaba en su cuarto, solo caminaban por su habitación. No creo que los mantuviera en una jaula ni nada por el estilo. Así que eran personas bastante diferentes. Y Will quería que Lindsay fuera más como él y con el tiempo supongo que ella se estaba volviendo un poco más como él. Como dije, ella usaba el mismo tipo de ropa que él usaba. Empezó a hablar como él. Y mientras las personas alrededor de Lindsay notaban estos cambios, ella realmente no lo hacía. Pero de todos modos, su relación continuó y la vida siguió. Lindsay seguía haciendo lo que mejor sabía, dibujar. Y de hecho empezó a compartir su arte con diferentes personas en línea. Ella publicaba fotos de sus bocetos en diferentes sitios web. Y empezó a hacer muchos amigos diferentes con personas con las que chateaba en internet, personas que tenían intereses muy similares a los de ella, como la animación y los videojuegos. A ella le gustaban mucho los videojuegos. Y una de las personas con las que eventualmente empezó a chatear en línea fue un chico llamado Brandon Leonard. Comenzaron a hablar en 2002. Él era unos años mayor que Lindsay y de hecho vivía en Seattle, en Estados Unidos. Así que él estaba muy lejos de ella en Australia, pero formaron un vínculo muy rápido. Hablaban en línea todos los días, jugaban videojuegos juntos y competían entre ellos. Se hicieron grandes amigos, al principio hablaban principalmente por correo electrónico. Con el tiempo, al conocerse más, comenzaron a hacer videollamadas entre ellas y simplemente se volvieron increíblemente cercanas. Lindsay y Brandon llegaron a gustarse mucho, pero no solo como amigas, sino como algo más que amigas. Ambas estaban enamoradas una de la otra. Lindsay se dio cuenta de que ya no le gustaba Will Matheson. Tenía una conexión mucho más profunda con Brandon de la que jamás tuvo con Will, así que empezó a distanciarse de él. Ya no le hablaba tanto ni lo veía. Le costaba mucho terminar oficialmente con Will, estaba muy nerviosa por hacerlo. No creo que ella lo haya hecho antes, Will fue su primera relación, así que no estaba muy segura de cómo hacerlo. Pero creo que la razón principal por la que ella tenía tanto miedo de terminar con Will era probablemente porque él siempre decía que se haría daño si ella alguna vez lo dejaba. Will amenazaba con suicidarse si Lindsay alguna vez terminaba con él y, por supuesto, ella no quería que él hiciera eso. Así que sentía que no podía terminar con él. Él era increíblemente manipulador, así que ella no lo hizo. Como dije, simplemente empezó a verlo y hablar con él cada vez menos y ella comenzó su nueva relación con Brandon. Obviamente, como vivían tan lejos el uno del otro, no podían verse en persona, pero no creo que eso realmente haya afectado su relación ni cómo se sentían el uno por el otro. Se preocupaban muchísimo el uno por el otro, eran como el sistema de apoyo del otro. Y fue después de que Lindsay empezó a salir con Brandon que sus padres notaron que ella estaba cambiando de nuevo. Pero esta vez estaba volviendo a ser la chica que solía ser antes de Will Matheson, lo cual les alegraba muchísimo. Estaba claro que Lindsay sentía que podía ser ella misma con Brandon porque a él le gustaba por quien era. Él no quería que ella fuera nadie más que su yo más auténtico. Así que las cosas iban muy bien en la relación de Lindsay con Brandon y también empezaron a verse muy prometedoras en su carrera cuando ella aplicó para el trabajo de sus sueños. Lindsay aplicó para trabajar como artista en formación en una oficina de animación de Walt Disney en Sydney.
Ella envió sus obras de arte y le ofrecieron una entrevista. Y como te puedes imaginar, estaba súper emocionada por esto. Como dije, esto sería un sueño para ella. Era exactamente el tipo de trabajo que quería hacer. Estaba desesperada por este empleo y por suerte lo consiguió. Tras la entrevista, le ofrecieron el trabajo. De hecho, superó a cientos de otros candidatos, así que claramente vieron lo talentosa que era y el gran potencial que tenía. Y por supuesto, todos estaban encantados por Lindsay. Todos sus seres queridos, familia, amigos y su novio Brandon estaban orgullosos y felices por ella. La vida de Lindsay mejoró aún más, pues poco después de conseguir el trabajo, Brandon le propuso matrimonio. Él le pidió que se casara con él. De hecho, él le propuso matrimonio en línea. Desafortunadamente, como vivían tan lejos, no podía pedirle en persona, pero él sabía que quería pasar el resto de su vida con Lindsay. Y claramente ella también lo sentía porque aceptó. Y después de comprometerse, Brandon empacó sus cosas y viajó desde Seattle, en Estados Unidos, hasta Sydney, en Australia, para estar con su nueva prometida. Y por supuesto, Lindsay estaba muy emocionada, estaba más que feliz de estar con Brandon. Sin embargo, ahora que las cosas se habían puesto muy serias con Brandon, ella sabía que era momento de terminar definitivamente con Will Matheson. Como dije hace un par de minutos, ella siempre había tenido demasiado miedo de terminar con Will porque le preocupaba lo que él pudiera hacer si realmente cumpliría sus amenazas de suicidarse. Así que nunca terminó oficialmente con él. Simplemente se fue distanciando con el tiempo y no le contó a Will sobre Brandon. Supongo que de nuevo fue por preocupación. Lo que haría si supiera que ella estaba con otro. Pero alejarse de Will realmente no estaba funcionando. Él no parecía estar entendiendo el mensaje, así que Lindsay sabía que su única opción era sentarlo y decirle que ya no quería estar con él. Así que, poco antes de que su prometido Brandon llegara a Australia, hizo exactamente eso. Le dijo a Will que estaba terminando la relación y, como era de esperarse, él no lo tomó bien. Estaba muy molesto y enojado con Lindsay y esta ira solo aumentó enormemente cuando un día vio a Lindsay con su nueva pareja. Brandon llegó a Sydney en septiembre de 2003, no mucho después de que Lindsay comenzara su nuevo trabajo en Disney. Un día fue con Lindsay al trabajo. Él la acompañó caminando y en el camino la pareja recién comprometida fue vista por el exnovio de Lindsay, Will Matheson. Él los vio caminando tomados de la mano y fue en ese momento cuando se dio cuenta de por qué Lindsay había terminado con él. Ella lo había dejado por otro hombre y Will no podía simplemente dejarlo pasar, no podía permitir que Lindsay fuera feliz. Estaba absolutamente furioso con ella. Así que un día apareció afuera de la casa de Lindsay para confrontarla a ella y a su nuevo prometido, Brandon, y terminó teniendo una gran discusión con Brandon en la puerta. Le gritaba a Brandon diciendo que Lindsay era suya, que era su novia. Decía cosas como que ella le estaba siendo infiel a los dos y que seguía viéndose con ambos al mismo tiempo, lo cual obviamente era una mentira. Para entonces ella ya había terminado con Will. Finalmente, Will se fue y la discusión terminó, pero eso no significaba que él estuviera dispuesto a dejar las cosas así. Él odiaba a Lindsay por lo que había hecho, pero al mismo tiempo todavía la deseaba. Él quería estar con ella, así que empezó a observarla y a seguirla. Él la veía salir de su casa y simplemente la seguía a donde fuera. Él la acosaba y ella lo sabía. No era que no entendiera lo que pasaba, lo había descubierto. La acosaba y claro, ella tenía miedo. Eso la hacía sentir muy incómoda, pero a pesar de todo esto, estaba muy agradecida de tener el apoyo de su prometido Brandon. Aunque había pasado mucho con Will, ella seguía más feliz que nunca con Brandon. Estaba muy emocionada de convertirse en su esposa y estaba entusiasmada por todos los planes que estaban haciendo. Habían planeado viajar juntos a Seattle, ciudad natal de Brandon, en Estados Unidos, para pasar la Navidad de diciembre de 2003. Lindsay iba a conocer a la familia de Brandon y ellos iban a pasar la Navidad juntos. Sin embargo, lamentablemente fue una Navidad que ella nunca llegaría a ver porque apenas un mes antes de la Navidad, Lindsay Van Blanken, de 18 años, simplemente desapareció de repente.
El 24 de noviembre de 2003, cuando Lindsay desapareció, ella estaba en el trabajo. Ella estaba trabajando en la oficina de animación de Disney y luego, alrededor de las 5:30 de la tarde, cuando terminó su turno, comenzó su camino a casa. Ella tomó un tren que la llevó a la estación de tren Bondi Junction en Sydney. Y luego creo que después de bajarse del tren, Lindsay siempre caminaba el resto del camino a casa hacia Queen's Park, porque no estaba muy lejos de la estación de tren. Este era un trayecto que ella había hecho varias veces antes, pero en este día en particular nunca regresó a casa. En algún punto de su camino desapareció. Y por supuesto, cuando Lindsay no regresó, su prometido, Brandon, estaba realmente preocupado, especialmente porque seguía llamando y enviando mensajes a su teléfono, y ella simplemente no respondía. Así que después de no tener suerte, Brandon fue a hablar con los padres de Lindsay, su madre Cynthia y su padrastro David, y él les dijo que estaba realmente preocupado porque no sabía dónde estaba Lindsay. Ella no llegó a casa tras el trabajo y nadie sabía dónde estaba ni tenían noticias suyas. Por lo que puedo entender, Brandon esperó hasta la mañana siguiente antes de involucrar a la policía. Él solo tenía la esperanza desesperada de que Lindsay pronto entrara por la puerta y que hubiera una explicación inocente de por qué había tardado tanto en regresar y por qué no había estado contestando su teléfono. Pero esa explicación nunca llegó porque ella no regresó. Así que, a la mañana siguiente, la mañana del 25 de noviembre, Brandon se puso en contacto con la policía y reportó a su prometida como desaparecida. Así que comenzó la investigación sobre la desaparición de Lindsay Van Blanken. La policía obviamente habló y tomó declaraciones de su pareja Brandon y de su familia, y de inmediato también estaban muy preocupados por esto. Supieron por los seres queridos de Lindsay que esto no era nada propio de ella, que era totalmente fuera de su carácter hacer algo así. Así que de inmediato empezaron a preocuparse de que algo malo, algo siniestro le hubiera pasado. Así que desde el principio este caso fue de muy alta prioridad para la policía y poco después de que se reportó la desaparición de Lindsay, pidieron ayuda al público. Su familia, de hecho, hizo un llamado en televisión suplicando que cualquier persona con información sobre la desaparición de Lindsay se presentara, y durante este llamado su madre, Cynthia, habló directamente con su hija y le rogó que regresara a casa. Su familia estaba haciendo todo lo posible para tratar de encontrarla y para ayudar en la investigación policial, obviamente hicieron este llamado televisado y además de eso estaban llamando a todos los amigos de Lindsay, prácticamente a todos los que la conocían, solo para preguntar si tenían alguna idea de dónde estaba o dónde podría estar. Y una de las personas a las que la hermana de Lindsay, Luisa, llamó fue al exnovio de Lindsay, Will Matheson. Luisa llamó a Will y le preguntó si sabía algo sobre el paradero de Lindsay o si había tenido noticias de ella recientemente. Y de hecho Will sí tenía información. Le dijo a Luisa que sí vio a Lindsay el día que desapareció, de hecho muy poco antes de que desapareciera. Will dijo que había visto a Lindsay la noche del 24, después de que ella bajó de su tren en Bondi Junction. Creo que dijo que simplemente se encontraron por casualidad en la estación de tren, empezaron a platicar y comenzaron a caminar juntos. Salieron juntos de la estación de tren y empezaron a caminar hacia la casa de Lindsay. Dijo que platicaron durante unos 10 o 15 minutos y luego se separaron cerca de un pub que no estaba muy lejos de la casa de Lindsay, y esa fue la última vez que la vio. Pero algo muy extraño sucedió durante la conversación de Louise con Will Matheson, y fue que su padre, el padre de Will, tomó el teléfono mientras Will hablaba con Louise y de repente dijo, cito, «Bueno, yo no vi sangre en sus manos», refiriéndose a las manos de Will. Y por supuesto, Louise pensó que era algo muy raro y extraño que él dijera eso. Simplemente no venía al caso. Según entiendo, Louise no estaba acusando a Will de nada. Ella simplemente le estaba preguntando si había visto o sabido algo de Lindsay. Entonces, ¿por qué el papá de Will dijo eso? Fue como si se pusiera muy a la defensiva por su hijo, ¿pero por qué? Debido a lo extraño que fue, Louise sí informó a la policía. Ella les contó sobre la conversación con Will y su padre. Así que los investigadores decidieron que necesitaban hablar más con Will. No solo por lo que su padre había dicho, sino porque Will había admitido abiertamente que vio a Lindsay esa noche.
De hecho, parecía que él podría haber sido la última persona en verla antes de que desapareciera. Así que fueron a visitar a Will y le preguntaron si no le importaría ir a la estación de policía para ser entrevistado, y él aceptó. Para ser justos, él estaba muy cooperativo, parecía estar dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudar. La entrevista tuvo lugar 2 días después de que Lindsay desapareciera, el 26 de noviembre de 2003, y a Will se le hicieron varias preguntas, incluyendo cómo era su relación con Lindsay. Supongo que le preguntaron si se llevaban bien o no, y también le hicieron preguntas sobre la última vez que la vio. Al final de su entrevista, la policía le pidió a Will si no le importaría proporcionar algunas muestras de ácido desoxirribonucleico, y él aceptó. Así que les dio sus huellas dactilares y también le tomaron una muestra con un hisopo. Luego le preguntaron si podían tomarle algunas fotos a él y a su cuerpo, y una vez más aceptó. Como dije, parecía estar muy dispuesto a cooperar, pero fue mientras le tomaban estas fotos a Will que los detectives notaron que en realidad tenía algunas lesiones en su cuerpo. Notaron que tenía bastantes rasguños por todo el cuerpo. Tenía rasguños en las manos, en los brazos y también en el área del pecho. Así que le preguntaron a Will cómo se hizo esos rasguños y él afirmó que eran de sus mascotas, su gato y también su rata. Ellos lo habían rasguñado y también mencionó que tuvo un accidente reciente en su patineta, lo que causó algunas heridas. Sin embargo, como estoy segura de que ya lo habrás adivinado, la policía realmente no estaba convencida. Pensaron que él podría haber estado mintiendo sobre eso. Tal vez él realmente estuvo involucrado en la desaparición de Lindsay y se hizo esas heridas durante una pelea o un forcejeo violento con ella, pero al mismo tiempo no tenían pruebas sólidas para respaldar esta teoría, así que no podían hacer nada, no podían arrestar a Will ni nada, así que tuvieron que dejarlo ir después de la entrevista y simplemente continuar la búsqueda de ella. Estaban buscando por todas partes, estaban buscando cualquier rastro de Lindsay, equipos de buceo fueron enviados a buscar en los lagos locales o cuerpos de agua de la zona. Los oficiales estaban buscando en parques locales, bosques y también en las calles para ver si podían encontrar algo, y mientras tanto estaban hablando con otras personas que conocían a Lindsay. Su familia y sus amigos fueron interrogados. Su prometido Brandon fue interrogado extensamente por si acaso él hubiera tenido algo que ver con lo que le hubiera pasado a Lindsay. Se crearon carteles de persona desaparecida con la foto y la descripción de Lindsay y se distribuyeron y colocaron en ventanas. Además, los detectives también revisaban las cámaras de seguridad en la zona tratando de ver si podían encontrar a Lindsay en alguna de las grabaciones y averiguar a dónde podría haber ido. Una de las cámaras de seguridad que revisaron fue la de la estación de tren Bondi Junction y sí la vieron bajando del tren ese día, así que eso confirmó que sí llegó ahí y que algo le pasó después de que salió de la estación de tren esa noche. Como parte de la investigación de personas desaparecidas, la policía también habló con los compañeros de trabajo de Lindsay y tomó sus declaraciones. Ella estuvo en el trabajo temprano el día que desapareció, así que quizá algún colega sabía algo. Tal vez Lindsay le había dicho algo a alguno de sus compañeros de trabajo sobre a dónde iría más tarde ese día. Así que hablaron con sus colegas y de hecho uno de ellos tenía información muy interesante que ofrecer. El nombre de este colega era Simón y le dijo a la policía que en la tarde del día en que Lindsay desapareció, la vio discutiendo con alguien justo afuera del edificio de oficinas. Simón comentó que la persona con la que ella discutía era un hombre joven que él no conocía, así que no era otro compañero de trabajo ni nada similar. Pero dijo que fue una discusión muy acalorada, se estaban gritando el uno al otro, claramente estaban muy enojados entre sí. Entonces, ¿podría este joven con el que ella discutía haber tenido algo que ver con la desaparición de Lindsay, ya que desapareció solo unas horas después de salir del trabajo? Tan pronto como la policía se enteró de esta discusión, comenzaron a trabajar para identificar a este joven y creo que de inmediato sospecharon que era el exnovio de Lindsay, Will Matheson, y esto se confirmó cuando la policía le mostró a Simón, el compañero de trabajo de Lindsay, una foto de Will. Cuando se la mostraron, él dijo que estaba seguro de que ese era el chico con el que Lindsay estaba discutiendo esa tarde. Así que las sospechas realmente están aumentando en este punto.
La policía tenía aún más razones para creer que Will estaba de alguna manera involucrado en este caso. Pero de nuevo, no tienen ninguna evidencia sólida y concreta, así que realmente no pueden hacer nada. En ese momento ni siquiera sabían si Lindsay estaba viva o muerta. No tenían ni idea exactamente de lo que le había pasado, pero estaban bastante seguras de que, fuera lo que fuera, tenía algo que ver con Will. Todo lo que podían hacer era seguir investigando este caso, seguir buscando a Lindsay y vigilar a Will Matheson. Aproximadamente 2 semanas después de comenzar la investigación, todavía no había señales de Lindsay. No se había encontrado ningún rastro de ella. Sin embargo, hubo un avance bastante importante en lo que respecta a Will Matheson. El 7 de diciembre de 2003 fue en las primeras horas de la mañana. Will fue detenido por la policía, creo que mientras simplemente caminaba por la calle. Creo que los oficiales que lo detuvieron estaban en esa zona específica a esa hora porque estaban buscando a un merodeador. Habían recibido algunos avisos sobre un posible merodeador rondando por la zona, y Will fue detenido y creo que registrado, y las cosas que tenía en su posesión eran simplemente muy extrañas. Básicamente llevaba una mochila y dentro tenía cosas como papel film, desinfectante, bolsas de plástico, guantes de látex, linternas y periódicos. Tenía algunas velas y portavelas. También tenía unas tijeras, un cúter, una piqueta y también un poco de agua que al parecer él decía que era agua bendita. Así que por supuesto esto parecía muy extraño. Entonces los oficiales le preguntaron por qué tenía esos objetos en su poder. ¿A dónde iba? ¿Qué estaba haciendo? Y él dijo que se dirigía al parque local y que iba a hacer un picnic ahí. No entiendo por qué necesitaba un pico, una navaja Stanley y esos objetos para ir de picnic. Ni siquiera sé si llevaba comida con él. Por supuesto, la policía realmente no le creyó lo que decía. Y como los objetos que llevaba eran tan extraños, ellos se convencieron aún más de que estaba involucrado en este caso. Para este punto, definitivamente era el principal sospechoso, pero aún así no fue arrestado ni nada. En cambio, lo pusieron bajo vigilancia, solo lo iban a observar. Y supongo que hicieron eso porque todavía no sabían dónde estaba Lindsay, no sabían si estaba muerta o si seguía viva y posiblemente retenida como rehén en algún lugar. Y si Will era quien la tenía como rehén, entonces tal vez si solo lo vigilaban podría llevarlos directamente hasta ella, aunque desafortunadamente eso no pasó. Lo tenían bajo vigilancia, pero nunca los llevó hasta Lindsay y con el paso del tiempo seguía sin haber. No había señales de ella y la policía seguía sin resolver el caso. Pero entonces, aproximadamente 7 semanas después de la última vez que se vio a Lindsay, la policía recibió una llamada. Recibieron un informe de que se habían encontrado restos humanos. El 10 de enero de 2004, llamaron a un encargado de mantenimiento a un bloque de departamentos en Queen's Park Road en Sydney, la misma calle donde vivía Lindsay Van Blanken. Y lo llamaron al bloque de departamentos porque las personas que vivían ahí, los residentes, se habían estado quejando de un olor realmente horrible que parecía provenir de un cuarto de almacenamiento en la planta baja del edificio. Así que el 10 de enero llamaron al encargado de mantenimiento y lo enviaron a este cuarto de almacenamiento para investigar el olor. Y curiosamente, cuando llegó, encontró que un colchón viejo había sido puesto frente a la puerta del cuarto, como si alguien intentara bloquearla. Pero él movió el colchón, abrió la puerta e inmediatamente el olor fue casi insoportable para él. Era tan fuerte, desagradable y abrumador. Era tan malo, de hecho, que inmediatamente pensó que tenía que haber algún tipo de animal muerto aquí, o algo así. Quizá un animal entró al cuarto de almacenamiento, quedó atrapado y murió, provocando el olor de su descomposición. El encargado de mantenimiento entró al almacén. Él se tapaba la nariz porque el olor era muy fuerte y empezó a mirar alrededor, y básicamente había muchísima porquería en ese cuarto. Había un montón de basura, chatarra y cajas que simplemente habían dejado ahí. Había muebles viejos, así que tenía bastante por revisar. Así que estuvo moviendo cosas, tratando de encontrar la fuente del olor, hasta que finalmente vio algo en la esquina del cuarto. Era una bolsa grande. Parecía una bolsa deportiva, como una bolsa de cricket, y estaba debajo de unos muebles, así que sacó la bolsa.
En realidad era muy pesada, así que le costó trabajo sacarla, pero la sacó y la acercó a la puerta. Intentó abrirla, pero por lo que entiendo, tuvo un poco de dificultad para hacerlo. Creo que el cierre de la bolsa estaba atascado o algo así que en su lugar tomó un cuchillo y usándolo hizo un agujero en la bolsa para ver qué había dentro. Sin embargo, antes de que siquiera tuviera la oportunidad de mirar, algo cayó de la bolsa y lo que cayó fue realmente aterrador. Era una mano humana. Dentro de esa bolsa había un cuerpo humano muerto. Así que tan pronto como hizo este aterrador descubrimiento, el encargado de mantenimiento llamó inmediatamente a la policía, y ellos fueron directo a la escena y la acordonaron. Y en cuanto la policía llegó, supieron sin siquiera mirar dentro de la bolsa que había un cadáver adentro. Quiero decir, podían darse cuenta solo por el olor que era un cuerpo en descomposición. El cuerpo dentro de la bolsa deportiva parecía ser el de una mujer joven, y por supuesto, para los detectives estaba claro que se trataba de un asesinato con el que estaban lidiando aquí. Esta joven, fuera quien fuera, claramente había sido asesinada. Aunque aún no conocían la causa exacta de su muerte, sabían que se trataba de un homicidio por el hecho de que había sido metida en esa bolsa y luego escondida en ese cuarto de almacenamiento. Pero pronto tuvieron una idea de la causa de su muerte porque descubrieron que alrededor de su cuello había unas bridas de plástico. Estaban muy apretadas en su cuello, lo que indicaba que había sido estrangulada con ellas. Así que, tras el descubrimiento del cuerpo de esta mujer, por supuesto, una de las primeras cosas que la policía necesitaba hacer era identificarla y estaban bastante seguros de que se trataba del cuerpo de Lindsay Van Blanken, quien había desaparecido 7 semanas antes. No creo que pudieran saberlo solo con mirarla porque para ese momento ya estaba bastante descompuesta. Sin embargo, la ropa que llevaba puesta esta mujer era increíblemente similar al tipo de ropa que Lindsay llevaba el día que desapareció. Específicamente, esta víctima de asesinato llevaba una chaqueta de cuero negra y los seres queridos de Lindsay le habían informado a la policía que eso era lo que ella llevaba puesto ese día. Ella llevaba su chaqueta de cuero negra, así que estaban seguras de que se trataba de Lindsay, y finalmente esto se confirmó mediante registros dentales. Los registros dentales demostraron que el cuerpo en esta bolsa deportiva era en efecto el de Lindsay Van Blanken de 18 años. Ahora parecía que faltaban algunas cosas de Lindsay, como objetos que ella llevaba consigo ese día. Objetos que no se encontraron dentro de la bolsa deportiva ni en la escena. Por ejemplo, el día que desapareció, Lindsay llevaba una mochila negra, su teléfono móvil y también unas botas, pero estos objetos no se encontraron junto a su cuerpo, así que parecía que tal vez su asesino se los había llevado. Y por supuesto, la policía seguía muy enfocada en la teoría de que la persona responsable era el exnovio de Lindsay, Will Matheson. Ellos creían firmemente que él era el asesino de Lindsay y ahora que habían encontrado el cuerpo de Lindsay, tenían que encontrar pruebas concretas para demostrarlo, porque sin eso no podrían acusarlo ni condenarlo. En este punto, Will seguía bajo vigilancia, así que todavía lo estaban observando y siguiendo todo el tiempo. De hecho, solo 2 días después de que se encontró el cuerpo de Lindsay, lo siguieron hasta un hospital psiquiátrico. Fue internado en un hospital psiquiátrico porque aparentemente estaba sufriendo, entre comillas, una angustia extrema. Se decía que sufría de esquizofrenia y también estaba experimentando pensamientos suicidas, lo que significaba que la policía no tenía permitido interrogarlo. Mientras estaba en el hospital no podían hablar con él. No estaba en condiciones de hacer eso ni de responder ningún tipo de preguntas. Así que mientras él estaba en la unidad psiquiátrica, la policía tuvo que seguir trabajando en su caso contra él, tratando de encontrar pruebas que lo vincularan con el crimen. Lo principal en lo que la policía empezó a trabajar fue en tratar de conectar a Will Matheson con la bolsa deportiva en la que se encontró el cuerpo de Lindsay, porque obviamente si pueden probar que era suya y que él la compró o que la tenía en su posesión alrededor de la época del asesinato de Lindsay, entonces eso es realmente todo lo que necesitan. Así que la policía comenzó a investigar qué tiendas deportivas en la zona vendían este tipo de bolsa deportiva y según tengo entendido, resultó que solo una tienda deportiva la vendía.
Era una tienda ubicada en el suburbio de Bondi Junction, llamada Rebel Sports, y curiosamente, cuando la policía habló con los empleados de la tienda Rebel Sports, les informaron que solo les habían suministrado una de estas bolsas para vender. Y bueno, no sé si tal vez esto fue solo como una prueba para ver si se vendería y a qué precio podrían venderla, pero solo había una bolsa y esa bolsa se vendió. Era la bolsa en la que más tarde se encontró el cuerpo de Lindsay. Por suerte, esto significaba que era fácil averiguar cuándo se vendió la bolsa del asesinato, supongo. O sea, la fecha y la hora en que se vendió. Rebel Sports le dijo a la policía que vendieron esa bolsa a alguien el 22 de noviembre de 2003. Así que solo 2 días antes de que Lindsay Van Blanken desapareciera. La persona que la compró la pagó en efectivo y la venta se realizó alrededor de la 1:30 de la tarde. Así que después de enterarse de esto, la policía revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad alrededor de la tienda Rebel Sports de ese día, el 22 de noviembre. De hecho, había un hotel ubicado muy cerca de la tienda Rebel Sports y este hotel tenía una cámara afuera. Así que la policía revisó las grabaciones y efectivamente vieron a Will Matheson. Esta cámara lo captó literalmente minutos antes de que se vendiera la bolsa, así que eso probó que él estaba en la zona. Él estaba literalmente justo al lado de la tienda Rebel Sports en el momento en que se compró la bolsa. Desafortunadamente, según tengo entendido, no fue captado por las cámaras de seguridad después de la compra, así que no se le vio en las cámaras llevando la bolsa que acababa de comprar. No volvió a pasar por la misma cámara, probablemente evitó inteligentemente las cámaras de seguridad después. Como mencioné, las primeras grabaciones probaron que él estaba ahí. Él estaba justo al lado de la tienda Rebel Sports, literalmente, justo antes de que se hiciera la venta. Además de eso, la policía también recibió información relacionada con la bolsa por parte del padre de Will Matheson. Aparentemente, su padre dijo que sí recordaba que su hijo compró una bolsa deportiva grande solo un par de días antes de que Lindsay desapareciera. De hecho, dijo que estaban de compras juntos en las tiendas de Bondi Junction el día 22 y que cuando Will regresó al auto mientras estaban a punto de irse a casa, llevaba una bolsa deportiva grande. En un intento por encontrar aún más pruebas, los detectives también realizaron búsquedas en la casa de Will Matheson. Específicamente se estaban enfocando en su habitación y sí encontraron algunas cosas muy interesantes ahí. Una de las primeras cosas que encontraron fue de hecho el diario de Lindsay. Él tenía su diario en su habitación. Ahora, no sé si Lindsay tenía este diario en su poder el día que desapareció. No sé si ella lo llevaba consigo, pero si recuerdas, algo que faltaba era su mochila negra que tenía ese día. No estaba junto a su cuerpo en la bolsa deportiva del cuarto de almacenamiento. Así que me pregunto si tal vez su diario estaba dentro de esa mochila negra el día que desapareció. Y así fue como Will Matheson lo tenía en su habitación, lo sacó de su mochila y lo robó. También en su habitación, los detectives descubrieron un montón de artículos de periódico que eran todos sobre la desaparición de Lindsay. Obviamente su caso había estado en todas las noticias, estaba en los medios y él había recortado de estos periódicos todos los reportes sobre Lindsay y simplemente los guardaba como si fueran trofeos. Pero posiblemente la prueba más incriminatoria y escalofriante que encontraron en su habitación fueron unas grabaciones en una grabadora de voz. Will se había grabado a sí mismo, creo, simplemente hablando sobre Lindsay, como que recordando cosas sobre ella. Y en estas grabaciones hablaba de ella en pasado. Ahora, creo que cuando grabó esto, Lindsay solo estaba desaparecida. Todavía no se había encontrado su cuerpo, así que nadie sabía si seguía viva o no. Entonces, ¿por qué Will se refería a ella en pasado, a menos que supiera que estaba muerta porque él fue quien la mató? En este teléfono, la policía descubrió que Will había grabado una canción escrita por él. Y esta canción parecía tratar sobre el asesinato de Lindsay. Y el inicio de la canción decía, cito, el otro día te vi fallecer, dijiste que yo te amo, pero por favor déjame quedarme. No hay ayuda para ti ni para mí. Cierra los ojos. Cuando te vayas, ahí estaré yo, te encontraré en la eternidad, que es una de las cosas más escalofriantes que he escuchado. Literalmente me da escalofríos, especialmente esa primera línea. El otro día te vi fallecer.
Más de 2 meses después de que se encontró el cuerpo de Lindsay, el 22 de marzo de 2004, Will fue dado de alta del hospital psiquiátrico, lo que significaba que finalmente los detectives podían hablar con él, podían interrogarlo. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Lo llevaron a la estación de policía, lo interrogaron y le preguntaron sobre la bolsa donde hallaron el cuerpo de Lindsay. Y según un artículo, él le dijo a la policía que sí, la bolsa deportiva era suya, pero afirmó que en realidad la perdió antes de que Lindsay desapareciera. Así que no la tenía en su poder cuando ella fue asesinada, pero por supuesto la policía no le creyó eso. O sea, ¿cómo es que simplemente pierdes una bolsa enorme de cricket? De todos modos, después de esto, la policía en realidad llevó a Will Matheson al lugar donde se encontraron los restos de Lindsay, ese cuarto de almacenamiento. Supongo que querían ver si eso le provocaba algo, tal vez que confesara, pero no lo hizo. Sin embargo, más tarde, cuando lo entrevistaron de nuevo, sí hizo una confesión y le dijo a la policía que había estado escuchando voces en su cabeza y que esas voces le decían que tenía que hacerse daño, lastimar a otros y que tenía que matar gente. No dijo que las voces le dijeron que matara a Lindsay específicamente, solo que estaba escuchando voces y que le decían que matara. Para mayo de 2004, la policía sentía que ya tenía suficiente evidencia contra Will Matheson para arrestarlo y acusarlo del asesinato de Lindsay. Y eso fue exactamente lo que hicieron, aunque incluso después de que fue acusado, la policía obtuvo aún más evidencia. Recuperaron, creo, otro de los diarios de Lindsay de uno de los amigos de Will Matheson. Se lo dio a su amigo justo antes de ser ingresado en la unidad psiquiátrica y de nuevo, al igual que con el otro diario, la pregunta es, ¿cómo lo consiguió? Era el diario de Lindsay, así que ¿por qué lo tenía él en su poder en primer lugar? ¿Los tenía ella consigo el día que la mataron y él los robó? La policía también recibió más información, creo que nuevamente del padre de Will. Su padre dijo que después de que encontraron el cuerpo de Lindsay estaba con su hijo cuando salió un reportaje sobre su caso en la televisión y cuando Will lo vio se volvió hacia su padre y le dijo algo como, cito, «Papá, creo que fui yo, he perdido mi bolsa de deportes». Así que por lo que parece sí le confesó algo a su papá, hizo una especie de semiconfesión. El juicio de Will Matheson comenzó a principios de noviembre de 2005, un poco menos de 2 años después de que Lindsay fuera asesinada, y el caso fue a juicio porque Matheson se declaró no culpable. Sin embargo, el juicio en realidad se detuvo poco antes de que comenzara porque el juez decidió que ciertas pruebas, y no sé exactamente cuáles pruebas, pero algunas de las pruebas no debían ser mostradas al jurado. El juez decidió que no se mostraría en la corte, pero resulta que aparentemente se mostró por accidente. El jurado vio accidentalmente esta prueba, así que eso significó que el juicio tuvo que detenerse y que habría un nuevo juicio con un jurado completamente nuevo. Cuando comenzó el nuevo juicio, la fiscalía presentó al jurado lo que ellos creían que había sucedido el día del asesinato de Lindsay, su versión de los hechos basada en las pruebas recopiladas. Repasémoslo ahora. La mayoría cree que este asesinato fue premeditado. Will había estado planeando matar a Lindsay durante un tiempo por estar enojado con ella. Estaba tan furioso de que ella lo hubiera dejado por otro hombre, por Brandon. Su motivo fue los celos y claramente decidió que si él no podía tener a Lindsay, entonces nadie podría. Él iba a asegurarse de eso. Sabemos que la había estado siguiendo y acosando antes de su muerte. De hecho, leí en un artículo que solo 2 días antes de la desaparición de Lindsay, Will le envió un mensaje muy inquietante que solo decía, cito, «Te veo». Así que él quería que ella supiera que la estaba observando. Vigilaba todos sus movimientos y ella estaba aterrorizada como cualquiera. Sabemos que en la tarde del día en que desapareció ese compañero de trabajo, Simón, la vio discutiendo con Will Matheson afuera de su trabajo. No sabemos exactamente de qué trataba esta discusión. Pero luego, horas después, cuando Lindsay salió del trabajo y se bajó del tren en Bondi Junction, sabemos que se encontró con Will de nuevo ahí. Probablemente él la estaba esperando ahí. Y se cree que desde ahí, desde la estación de tren, caminaron hasta el cuarto de almacenamiento en la planta baja de ese edificio de departamentos en Queen's Park Road, no muy lejos de la casa de Lindsay.
No se sabe exactamente cómo Will logró convencer a Lindsay de ir al cuarto de almacenamiento con él. Según fuentes, cuando eran pareja, solían pasar mucho tiempo ahí. Así que quizá él mintió y le dijo que algo que le pertenecía todavía estaba ahí y que necesitaba recogerlo. Quizá le dijo que solo quería hablar con ella ahí, no lo sabemos. Pero de alguna manera logró atraerla ahí y una vez que estaban dentro del almacén, Will atacó a Lindsay. Se cree que hubo una lucha violenta entre los dos. Lindsay estaba luchando con todas sus fuerzas para defenderse y escapar de ese cuarto con vida, así que intentaba empujarlo y lo estaba arañando, que es obviamente cómo él obtuvo esas marcas de arañazos en el pecho y en los brazos. Pero tristemente él logró dominarla y le envolvió unas bridas de plástico alrededor del cuello, apretándolas más y más y más hasta que Lindsay quedó sin vida. Dejó de gritar y de pedir ayuda, dejó de intentar defenderse, estaba muerta. Y luego, después de matarla, metió su cuerpo en esa gran bolsa de cricket que había comprado solo un par de días antes. La cerró con el cierre, la escondió en la esquina de ese cuarto de almacenamiento debajo de unos muebles y luego se fue del lugar y simplemente siguió con su vida. De hecho, leí que esa misma noche participó en un concierto, tocó su violonchelo en un concierto de música, totalmente indiferente a lo que había hecho solo unas horas antes, mientras la policía y los amigos y la familia de Lindsay intentaban desesperadamente encontrarla durante las siguientes 7 semanas. Él actuó lo más normal posible, sin remordimiento ni culpa. No le importó lo que había hecho. Como parte del caso de la fiscalía, por supuesto, se le mostró al jurado la evidencia que la policía había reunido y que vinculaba a Will con el crimen. Se les mostró al jurado las imágenes de las cámaras de seguridad de Will cerca de la tienda Rebel Sports. Les enseñaron los diarios de Lindsay que él claramente había robado. Les pusieron las grabaciones de la grabadora que él había hecho, la canción que había grabado sobre el asesinato de Lindsay. Habían reunido una cantidad bastante considerable de pruebas en su contra. Aunque, a pesar de eso, la policía tenía sus dudas de que tal vez no sería suficiente porque la mayoría de las pruebas eran principalmente circunstanciales. Por lo que puedo deducir, no tenían pruebas de ácido desoxirribonucleico que lo vincularan al crimen. Probablemente fue porque el cuerpo de Lindsay ya estaba muy descompuesto cuando lo encontraron 7 semanas tras su muerte. Así que la fiscalía estaba preocupada de que existiera la posibilidad de que no lo condenaran. Sin embargo, esos temores se desvanecieron cuando el juicio llegó a su fin. Duró aproximadamente 3 semanas en total y en diciembre de 2005 el jurado emitió su veredicto. Declararon a Will Matheson culpable del asesinato de su exnovia, Lindsay Van Blanken, de 18 años. Fue sentenciado a 27 años de prisión. Así que, básicamente, cadena perpetua con un periodo mínimo de 18 años, sin libertad condicional. Tendría que cumplir al menos 18 años antes de que consideraran darle libertad condicional. Ya pasaron 18 años. Creo que su periodo sin libertad condicional terminó hace apenas un par de meses, en mayo de 2022. Así que puede solicitar la libertad condicional. Sin embargo, su sentencia máxima no termina hasta 2029, así que creo que es muy poco probable que sea liberado pronto. Sigue en prisión hasta hoy, incluso después de que Will Matheson fuera condenado y encarcelado. Hubo un desarrollo bastante importante en este caso cuando en 2016, así que más de una década después de que Lindsay fuera asesinada, su mochila fue encontrada. He mencionado varias veces en este video que el día que Lindsay desapareció, ella llevaba consigo una mochila negra. Sin embargo, no se encontró en la escena del crimen, ni se encontró en la casa de Will. La policía nunca la encontró, así que estaba claro que Will se deshizo de ella en algún lugar después del asesinato, pero nunca les dijo dónde. Bueno, en 2016, la mochila negra fue encontrada enterrada en una obra de construcción en un suburbio llamado Randwick, en Sydney, que está literalmente a minutos de Queen's Park Road, donde Lindsay fue asesinada, y dentro de ella había un teléfono móvil, una tarjeta bancaria, un reproductor de CD portátil y también un par de botellas de licor, todo lo cual pertenecía a Lindsay. Pero eso no fue lo único que hallaron en esa obra. Junto a la mochila había un montón de huesos. Se encontraron alrededor de 40 huesos y fragmentos de hueso en total.
Ahora se determinó que la mayoría de estos eran solo huesos de animales, sin embargo, alrededor de 12 de ellos no lo eran. 12 de ellos eran humanos. Ahora no eran los huesos de Lindsay, porque obviamente el cuerpo completo de Lindsay fue encontrado 7 semanas después de su asesinato, pero la policía sí creía que esos huesos habían sido enterrados ahí junto con la mochila por Will Matheson. ¿Pero por qué tenía fragmentos de huesos humanos? ¿De dónde los consiguió? Bueno, cuando estos huesos humanos fueron examinados por un patólogo forense, se concluyó que estos huesos provenían de cadáveres médicos. Anteriormente se habían utilizado con fines de enseñanza de anatomía, así que ya sabes, no era como si provinieran de posibles víctimas adicionales de Will Matheson, pero se cree que la razón por la que los tenía era porque en realidad solía coleccionar huesos. Aparentemente solía ir a montones de chatarra y buscaba objetos inusuales como huesos y los coleccionaba, y probablemente no habría sabido que eran humanos, simplemente habría pensado que eran huesos de animales. Algunas fuentes incluso afirman que solía dárselos a Lindsay y que la propia Lindsay los coleccionaba, porque aparentemente ella solía usarlos en sus obras de arte, y se cree que él simplemente los enterró junto con la mochila. Porque si la policía descubría que tenía muchos huesos en su posesión, probablemente surgirían muchas preguntas y él parecería bastante sospechoso, dándoles aún más razones para investigarlo, incluso si había una explicación bastante inocente de por qué los tenía. Pero eso es todo por este caso. Ese es el caso de Lindsay Van Blanken, una historia realmente horrible. Lindsay tenía tanto que ofrecerle al mundo y me parte el corazón que antes de morir tenía un futuro tan emocionante por delante. Ella se comprometió con Brandon, el amor de su vida, y consiguió su empleo soñado como animadora en entrenamiento en Disney. La vida se veía tan prometedora para ella y luego todo le fue cruelmente arrebatado por un asesino impulsado por los celos. Pero bueno, eso es todo por este video. Como siempre, por favor déjenme saber sus pensamientos y opiniones sobre el caso en los comentarios, me encantaría saber qué piensan. También siéntanse libres de decirme sobre otros casos que les gustaría que cubriera en este canal. Tengo un formulario de solicitud de casos enlazado en la caja de descripción de todos mis videos si quieren solicitar un caso por ahí, o alternativamente pueden dejarlos en los comentarios, está bien. Muchas gracias a todos por ver. Denle like y suscríbanse si no lo han hecho. Nos vemos la próxima semana con otro misterio de Molly Westbrook. Adiós, adiós.